Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. 5 meses han pasado desde la captura de Nicolás Maduro. El opresor se fue, pero la crisis se quedó en Venezuela. El supuesto cambio aún no llega. ¿Qué piensa la oposición? ¿Cuándo habrá elecciones libres? ¿Hasta dónde aguantará el pueblo? Uno de los líderes opositores nos entrega su visión. A la crisis política se suma la de la salud mental, profundizada por la migración y el colapso económico. ¿Qué pasa por la cabeza de los venezolanos? La población latina está siendo engañada con promesas de empleo que terminan en las trincheras. Les mostramos otro lado oscuro de la guerra rusa. 5 meses han pasado desde la operación militar estadounidense denominada Resolución Absoluta, que sacó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores del poder en Venezuela. Pero mientras Maduro desapareció de Miraflores, la crisis se quedó en el país. A 151 días de la salida de Nicolás Maduro, Venezuela sigue sin una hoja de ruta clara sobre su futuro institucional. Crecen las exigencias para convocar nuevas elecciones, mientras el Parlamento, controlado por el chavismo, evita pronunciarse sobre los plazos establecidos en la Constitución y el debate permanece congelado. La expectativa de un cambio inmediato chocó rápidamente con la realidad. Para millones de venezolanos, la vida cotidiana sigue marcada por los mismos problemas que existían antes del 3 de enero. El dólar continúa subiendo, la moneda nacional pierde valor de forma constante y el costo de vida sigue alejándose de los ingresos de la población. En los primeros 5 meses del año, el bolívar se devaluó 45% y la inflación acumulada hasta abril alcanzó el 90%. Mientras tanto, la canasta básica alimentaria supera los $700 mensuales, una cifra muy por encima de las bonificaciones anunciadas por el gobierno para pensionados y trabajadores. Por eso, las protestas no han desaparecido. Jubilados, pensionados y empleados públicos continúan exigiendo ingresos que les permitan sobrevivir. Muchos de ellos sostienen que la salida de Maduro no se ha traducido en mejoras concretas para sus familias, mientras desde Washington se habla de una Venezuela más libre y optimista. Numerosos ciudadanos afirman que la situación económica sigue siendo grave y que el supuesto cambio aún no llega a sus hogares. En paralelo, la oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, impulsa negociaciones para intentar abrir un camino electoral que permita resolver la transición política del país. 5 meses después, Venezuela vive una paradoja difícil de ignorar. Cambió el gobierno, cambió la relación con Estados Unidos, cambiaron algunos indicadores y anuncios económicos, pero para buena parte de la población lo esencial sigue pendiente. La estabilidad no llega, el bolsillo continúa deteriorándose y las respuestas sobre el futuro político del país siguen sin aparecer. Maduro se fue, la crisis, al menos por ahora, no. Nuestro aliado Noticias Caracol habló en vivo con Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y uno de los líderes de la oposición, sobre estos 5 meses sin Maduro, pero también 5 meses con Delcy Rodríguez y las dudas que genera su voluntad para una transición democrática en Venezuela. Desde su perspectiva, hoy cómo está la oposición, con Delcy Rodríguez como presidenta, ¿qué tanto poder o qué tanta presión sienten que pueden ustedes seguir haciendo hacia esa transición democrática?
Bueno, es que, digamos, hay un tema que tenemos que entender bien. La salida de Maduro significó, de alguna manera, cortar la cabeza de la dictadura, pero el cuerpo todavía sigue allí. El cuerpo significa toda una estructura que tiene que ver con lo policial, con lo represivo y hasta con el tema económico, que es el que más impulso se le ha querido dar en esta primera etapa. Y por eso lo que planteaban ustedes ahora en el reportaje es muy importante, porque había la expectativa que Maduro yéndose hoy, 3 de enero, mañana 4 de enero iba a haber una especie de explosión económica a favor de una gran, digamos, bonanza. Y no ha sido así. Y es un tema más bien que estamos al revés. Para que tengas una idea, la inflación en Venezuela ahorita está rondando el 600%, sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo, quizás la más alta del mundo. Y desde el punto de vista democrático, que es la otra cara de la moneda, los procesos son lentos. Entonces, en este momento nosotros pensamos que se necesita seguir empujando para que el cambio sea completo y podamos ir realmente a una transición cuya pista de aterrizaje sea renovación de las instituciones, recuperar todo lo que tiene que ver con una garantía de que no haya colectivos armados, de que no haya presos políticos, todavía hay presos políticos militares y, por supuesto, el tema de una elección general, principalmente presidencial. Sí, pero Julio, ¿qué tanta fuerza puede tener ese cambio o esa transición en Venezuela cuando la arquitectura de la dictadura sigue gobernando Venezuela, está bajo la batuta de Delcy Rodríguez, pero adicionalmente los líderes de la oposición siguen en el exilio y por lo pronto no vemos unas elecciones o una transición en el corto plazo? Bueno, es que ahí es donde estamos viviendo un proceso inédito, porque hubo un cambio en Venezuela muy claro, que es la salida de Maduro, y en este momento los Estados Unidos son quienes de alguna manera van tutoreando el proceso y lo están haciendo a través de esa estructura que quedó allí, y ellos tienen que, al mismo tiempo que desmantelan esa estructura, lograr que haya las condiciones para una transición. Y es un proceso realmente inédito porque realmente no hubo en este caso sino la salida de Maduro y no hubo el ingreso, por ejemplo, de tropas o de presencia americana masiva como para controlar el país, sino que es el propio organismo del madurismo sin cabeza el que está tomando los pasos para que ese proceso se dé. Pero sin lugar a dudas ha sido mucho más lento de la expectativa de los venezolanos y de lo que en este momento debería ser un proceso mucho más rápido, tanto en lo económico como en lo político y democrático también. Y en esa expectativa Estados Unidos juega un papel determinante. ¿Qué tanto interés usted cree que tenga ese vecino, ese país, si le interesa realmente hacer una transición o unas elecciones? Y se lo pregunto porque desde que se conoce la captura de Nicolás Maduro, reitero, pues la expectativa estaba en lo que venía a pasar, en convocar elecciones, y hoy tenemos, usted lo ha dicho, la inflación una de las más altas en el mundo, 600%, y la gente como está en las calles, muy preocupada todavía con esa falta de tantas cosas en su día a día. Sí, no, totalmente. Y es un proceso en el cual la gente no ha palpado todavía esa mejora salvo la ida de Maduro. Y allí es donde nosotros tenemos que entender como venezolanos que después del 3 de enero, que Maduro sale y enfrenta la justicia de los Estados Unidos, tema que nosotros agradecemos profundamente, eso no significa, por un lado, ni que los problemas se acabaron, ni por el otro lado que el país nos los van a regalar, sino que hay que seguir luchando y hay que seguir presionando y hay que seguir organizándose para que se terminen de derribar unos obstáculos que están allí. Ustedes ponían el ejemplo de la amnistía. La ley de amnistía al final fue una ley totalmente arbitraria y parcial. Muchísimas de las personas que tenemos causas abiertas, yo tengo 5 órdenes de cárcel en mi contra, por poner un ejemplo personal. Bueno, a mí no hay amnistía porque no estoy incluido en la ley. Y así muchos otros dirigentes, comenzando por María Corina Machado. De manera que eso es un tema que se ve allí y se ve también en todo lo que tiene que ver con lo que debería ser una reingeniería y una reinstitucionalización del país. Y allí no se ha dado, por ejemplo, a nivel de la Fiscalía. Sí. Se eligió un fiscal que sigue siendo cercano al régimen en el proceso que se quiere hacer con los magistrados. De manera que es un proceso que se ha dado lento, y que de alguna manera nosotros tenemos que seguir dándole la presión para que además de tener celeridad tenga calidad,
y ese es el reto más importante que tenemos. Lo cierto es que el chavismo ha borrado la imagen de Nicolás Maduro. Simplemente no existe ni en las calles ni en los discursos. Durante años el rostro de Nicolás Maduro estuvo en todas partes en Venezuela. En la televisión pública, en las carreteras, las escuelas, murales gigantes, incluso en juguetes repartidos por el Estado. Pero ahora ese rostro está desapareciendo y lo más impactante es que no lo está borrando la oposición, sino el propio chavismo. Y mientras el hombre que gobernó Venezuela por más de una década permanece preso en Nueva York, acusado de narcotráfico, una nueva figura toma el control del país y parece querer dejarlo atrás. ¿Cómo pasó Venezuela de exigir el regreso de Maduro a prácticamente dejar de mencionarlo? Y más importante todavía, ¿estamos viendo el inicio del fin definitivo del chavismo tal como se conoció durante décadas? La política venezolana está viviendo uno de los momentos más extraños y decisivos de la historia reciente. Después de años de tensión internacional, sanciones, crisis económica y enfrentamientos con Washington, el país atraviesa ahora un escenario que parecía imposible hace apenas unos meses. Nicolás Maduro, el hombre que concentró el poder en Venezuela durante años, fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York bajo acusaciones relacionadas con narcotráfico, y desde entonces algo comenzó a cambiar. El nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, empezó a tomar distancia de la figura de Maduro, poco a poco y sin anunciarlo oficialmente, pero de manera cada vez más evidente. Las imágenes del exmandatario desaparecieron de los discursos oficiales. Las marchas para pedir su liberación dejaron de convocarse y dentro del chavismo comenzaron a aparecer fracturas que hoy ya son imposibles de ocultar. Lo que ocurre en Venezuela no es solamente una pelea política, es más bien una transformación histórica. Porque el movimiento creado por Hugo Chávez parece estar entrando en una nueva etapa, una donde ya no existe ni el recuerdo de Nicolás Maduro. Durante años, el chavismo construyó una maquinaria política basada en el culto a la figura del líder. Primero fue Hugo Chávez y después Maduro. Su imagen dominaba prácticamente todos los espacios públicos. Tras su captura, el gobierno venezolano reaccionó inicialmente con fuerza. Aparecieron enormes carteles con frases como "los queremos de vuelta", se organizaron marchas multitudinarias y la televisión estatal dedicó horas completas a exigir la liberación del exmandatario. Sin embargo, esa campaña comenzó a desaparecer gradualmente. Hoy, meses después, el panorama es completamente distinto. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya ni siquiera menciona a Maduro en la mayoría de sus discursos. Las imágenes oficiales cambiaron, la propaganda política también, y el nuevo eslogan impulsado por el chavismo ahora dice: "Delcy, avanza, tú tienes mi confianza". Es decir, el movimiento parece estar construyendo una nueva narrativa, una donde el protagonismo ya no gira alrededor del expresidente detenido. Según el profesor Eduardo Valero Castro de la Universidad Central de Venezuela, la retirada de la imagen de Maduro refleja una nueva intencionalidad en la política venezolana, alineada con los nuevos acuerdos internacionales. Durante años el chavismo construyó su identidad política enfrentándose a Estados Unidos, pero ahora parece estar negociando directamente con Washington, casi trabajando codo a codo. La nueva administración venezolana enfrenta una realidad extremadamente delicada. La economía sigue golpeada, la infraestructura energética continúa deteriorada y el país necesita urgentemente inversión extranjera. Por eso, Delcy Rodríguez comenzó a impulsar reformas relacionadas con hidrocarburos y minería favorable para Estados Unidos. Especialmente si se recuerda que durante décadas el chavismo habló del imperialismo estadounidense como su principal enemigo. Ahora el discurso es mucho más pragmático. Donald Trump incluso ha celebrado públicamente la nueva relación bilateral y aseguró tener control sobre negocios energéticos en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Y eso provocó una explosión dentro del propio chavismo. Las alas más radicales consideran que el movimiento está traicionando sus principios históricos. Uno de los que más criticó esta situación fue Mario Silva, figura histórica del chavismo, quien aseguró que Venezuela se estaba convirtiendo en un vulgar protectorado de Estados Unidos y que ninguna presión justificaba colaborar con un agresor. Es decir, el chavismo enfrenta hoy una división interna muy profunda. Por un lado, quienes creen que negociar con Washington es necesario para sobrevivir, y por el otro, quienes consideran que eso significa renunciar completamente a la esencia del movimiento. Durante años, el chavismo intentó proyectar una imagen de unidad absoluta. Las diferencias internas rara vez salían a la luz, pero ahora las grietas son visibles. Algunos militantes consideran que el movimiento abandonó a Maduro demasiado rápido. Una simpatizante chavista llamada Ana María Pino expresó públicamente su molestia diciendo
Queremos que hablen más de él, dijo durante una manifestación. Mientras tanto, otros dirigentes aseguran que todavía existen negociaciones para lograr el regreso del expresidente. Alquímedes Ríos, integrante de un consejo comunal chavista, afirmó que Delcy Rodríguez sigue dialogando para intentar traer de vuelta a Maduro. Sin embargo, muchos analistas creen que la situación ya cambió de forma irreversible. El politólogo Jesús Castillo Molleda sostiene que Maduro ya no representa estabilidad dentro del chavismo. Todo parece indicar que el movimiento busca sobrevivir sin él. Y para lograrlo necesita estabilidad económica, reconocimiento internacional y apertura diplomática, incluso aunque eso implique dejar atrás años de discurso ideológico. Asimismo, muchos venezolanos agotados por años de crisis parecen priorizar ahora la posibilidad de una mejora económica. Y si la economía mejora con Delcy Rodríguez, la figura de Maduro podría desvanecerse mucho más rápido. Por su parte, la oposición venezolana también se mueve y María Corina Machado quiere aprovechar este momento histórico. La líder opositora apareció recientemente en Panamá, donde participó en un mitin ante unos 2.000 venezolanos. Desde allí lanzó un mensaje muy claro. Confía en el plan impulsado por Donald Trump para llevar a Venezuela a nuevas elecciones presidenciales y además confirmó que quiere ser candidata. La dirigente también agradeció directamente al gobierno estadounidense y al secretario de Estado, Marco Rubio, por los avances logrados en la transición venezolana. Pero sus declaraciones van mucho más allá de Venezuela. Machado aseguró que América Latina podría estar entrando en una etapa histórica donde Cuba será libre, Venezuela será libre y Nicaragua será libre. Es decir, la oposición venezolana interpreta este momento como parte de un cambio geopolítico regional, y muchos venezolanos presentes en el evento compartieron ese optimismo. Aquí aparece un detalle importante. Durante años una parte importante de la oposición venezolana desconfiaba profundamente de cualquier intervención extranjera, pero ahora muchos consideran que la presión internacional es la única vía posible para lograr un cambio político definitivo. Lo que ocurre en Venezuela hoy es mucho más que un simple relevo político. Es una redefinición completa del poder, donde la gran pregunta es, ¿puede sobrevivir el chavismo sin una figura clave? Porque aunque el movimiento todavía controla buena parte de las instituciones, también enfrenta enormes desafíos, como reconstruir la economía, negociar con Washington, contener las divisiones internas y además debe evitar que la oposición capitalice este momento. Todo esto mientras el país sigue marcado por años de crisis migratoria, pobreza y deterioro institucional. Hay otro elemento simbólico muy poderoso. Durante décadas, el chavismo se presentó como una revolución antiestadounidense. Ahora gran parte de su supervivencia depende precisamente de su relación con Estados Unidos. Ese cambio revela hasta qué punto Venezuela entró en una nueva etapa, una mucho más pragmática, incierta y posiblemente más frágil, pero también una etapa donde millones de venezolanos esperan que finalmente llegue cierta estabilidad. La gran incógnita es si ese cambio traerá realmente democracia y recuperación económica, o simplemente estamos viendo una nueva reorganización del poder. Mientras la imagen de Nicolás Maduro desaparece lentamente en las calles venezolanas, mientras los murales se borran, los discursos cambian y las consignas evolucionan, el chavismo intenta reinventarse para sobrevivir. El país entra ahora en una etapa llena de interrogantes. ¿Habrá elecciones realmente libres? ¿Logrará María Corina Machado regresar y competir por el poder? ¿Qué papel seguirá jugando Estados Unidos en el futuro venezolano? Lo único cierto es que Venezuela atraviesa uno de los momentos más decisivos de las últimas décadas y solo el tiempo dirá qué sigue para el país. Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen recluidos en una prisión federal de alta seguridad, mientras la polémica sobre quién paga su defensa se mantiene viva. ¿Quién defiende hoy a Nicolás Maduro? Y más importante aún, ¿quién paga esa defensa? Porque mientras el ex líder del oficialismo venezolano enfrenta cargos en Estados Unidos, una nueva decisión judicial abre la puerta y con esto un nuevo conflicto para que el gobierno venezolano use recursos del Estado y así costear sus abogados. Sí, dinero público. Y eso desata una pregunta incómoda. ¿Deben usarse recursos de Venezuela para pagar la defensa de Nicolás Maduro? Hoy le explicamos quién representa a Maduro, quién lo defendía antes y por qué esta decisión genera tanta polémica. Hasta hace poco la defensa de Nicolás Maduro estaba atrapada por las sanciones de Estados Unidos. Recordemos que el exmandatario enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de dispositivos destructivos y otros delitos vinculados al narcotráfico. Sus abogados alegaban que no podían recibir pagos desde el Estado venezolano sin violar esas restricciones financieras. Pero ahora el Departamento del Tesoro estadounidense modificó una licencia para permitir que el gobierno venezolano sí pueda pagar la defensa de Maduro y de su esposa Cilia Flores.
¿Qué significa esto? Que los abogados podrán recibir dinero bajo ciertas condiciones legales. Según documentos presentados ante la Corte Federal de Nueva York, los fondos para la defensa del mandatario deben provenir de recursos disponibles desde marzo de 2026 y no de operaciones como ventas de petróleo venezolano reguladas por Estados Unidos. En otras palabras, el país norteamericano bloqueaba el camino y ahora lo abrió. ¿Quién lo defiende? El principal nombre detrás de la defensa es Barry Pollack. Ojo, no se trata de cualquier abogado. Pollack es uno de los penalistas más reconocidos de Washington y ha participado en casos de alto perfil internacional. Fue parte de la defensa de Julian Assange, fundador de Wikileaks, y también representó a figuras vinculadas a investigaciones federales de gran impacto en Estados Unidos. Además, ha sido profesor adjunto en la Universidad de Georgetown y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales, una de las organizaciones más influyentes del sector jurídico estadounidense. Así es, Nicolás Maduro no escogió un abogado cualquiera para representarlo, escogió a un hombre acostumbrado a batallas judiciales globales y, por supuesto, mediáticas. Y fue precisamente Pollack quien argumentó ante la Corte que impedir pagos para la defensa violaba el derecho constitucional de Maduro a escoger abogados de su preferencia. Y esa precisión jurídica terminó empujando el camino de la licencia. Antes de esa autorización, la defensa enfrentaba una dificultad clave: ¿cómo pagar un equipo legal de alto nivel mientras los fondos vinculados al Estado venezolano estaban sancionados? Eso obligó a sus abogados a plantear recursos ante la Corte, incluso una solicitud para desestimar cargos por considerar que se afectaba el derecho a una defensa adecuada. Pero tras la nueva autorización, los abogados reiteraron esa disputa específica. La gran polémica: ¿dinero público? Aquí está el corazón del debate: si el gobierno venezolano paga o no la defensa de Maduro. Ese dinero sale del bolsillo del Estado, de recursos públicos, de fondos que podrían destinarse a servicios, salarios o inversión social. Legalmente, la discusión gira sobre fondos que están habilitados y en qué condiciones. Políticamente, la pregunta es otra: ¿por qué una nación asumiría la defensa personal de un exmandatario procesado en el extranjero? Para sus críticos, esto sería controversial con recursos nacionales, justo en un momento en que Estados Unidos y Venezuela intentan abrir un nuevo capítulo en su relación bilateral. Dos puntos opuestos, una misma factura. Hablamos con Zair Mundaray, abogado y exfiscal venezolano, y esto nos explicó. Bienvenido a Venezuela al Día, y empecemos un poco preguntando para las personas que nos están viendo y que no entiendan un poco quién está defendiendo hoy a Nicolás Maduro y qué tan importante es ese abogado. Bueno, lo primero que hay que entender es que hay dos equipos de defensa distintos. Uno para Nicolás Maduro y uno para Cilia Flores. Uno prevé, como fiscal que fui durante tantos años, uno prevé que probablemente la estrategia de la defensa proyecta que en algún momento puede haber un conflicto de intereses. Y si hay algún conflicto de intereses en el que se puede salvar a uno, que en este caso sería Cilia Flores, a costa de la condena del otro, no lo puede hacer el mismo equipo de defensa. Sin embargo, esto hasta ahora ha sido una pantalla, porque los dos equipos de defensa han pedido exactamente lo mismo al unísono durante todas las audiencias. A Nicolás Maduro lo está defendiendo Barry Pollack. Es un reconocido abogado con sede en Washington que ha tenido muchísima presencia en casos de derechos humanos, pero también en temas vinculados con negociaciones, casos complejos donde ha tenido que negociar con el Estado, en este caso con el Departamento de Justicia, para lograr ventajas para sus clientes. Yo creo que el caso tal vez más importante que ha enfrentado el de Julian Assange, que es el de Wikileaks, en el que logró un acuerdo con la fiscalía en ese caso. Zair, entrando un poco en materia de lo que hablamos en esa investigación que hicimos, y es que, claro, Estados Unidos levanta esta sanción o esta licencia de que ya el gobierno venezolano puede pagar los abogados porque se dice que ya no tiene cómo costear los honorarios. ¿Qué significa que realmente Estados Unidos permita pagar esa defensa? ¿Esto cambia el rumbo del caso o solo es un tema administrativo? Bueno, mira, esto tiene varios antecedentes. El primer antecedente se produce en enero. Luego de la detención se produjo un levantamiento parcial de las sanciones. Duró muy poco tiempo, inmediatamente se reversó. Y en esa oportunidad, en virtud de la postura del Estado venezolano, y esto hay que explicarlo, que es que quien está al frente de manera ilegítima e inconstitucional del Estado venezolano, que es Delcy Rodríguez, a través de mecanismos diplomáticos ha ofrecido pagar la defensa. Y ha ofrecido pagar la defensa, al principio, una negativa del Departamento de Justicia, alegando que los fondos venezolanos también hacen parte de un bloqueo.
de un bloqueo económico, es decir, que están sancionados. Entonces, un Estado sancionado no podría sacar de sus propios fondos para defender a otro sancionado. Digamos, esa fue como la postura inicial que mantuvo el Departamento de Justicia. Reversaron esa situación, pero inmediatamente la estrategia de la defensa cambió y fue precisamente solicitar que se anularan los cargos, es decir, que se anulara el proceso a partir de esto. Zair, y si no se permitiera pagar, o sea, si definitivamente el gobierno venezolano dice no o no hay con qué, ¿el caso podría caerse por eso o qué podría seguir con la defensa de Maduro? En principio, la postura del Departamento de Justicia era que designaran defensa pública, es decir, que sea la defensa pública la que haga eso, pero eso traería otros inconvenientes y es el análisis de la capacidad real que tenga la defensa pública de hacer todas esas actuaciones y que finalmente, si lo hicieran, sería con dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos, es decir, serían los Estados Unidos que estaría pagando esencialmente la defensa. La otra postura era, no era posible que lo pagara Maduro, porque los fondos de Maduro tienen un cuestionamiento serio de que provienen de actividades ilícitas. Además de que él presentó una carta falsa en su contenido, de que no cuenta con bienes de fortuna, lo cual, bueno, los venezolanos sabemos que tienen congelado toneladas de oro en Suiza, tiene procesos, tiene congelación de bienes en Estados Unidos, hay seguimiento en todo el orbe de la cantidad de dinero que tiene, pero todo ese dinero proviene de actividades ilícitas porque lo que ha sido es funcionario público. Ningún funcionario público puede tener la fortuna que tiene Nicolás Maduro en dinero. Y ya para terminar, ¿cómo ve esto a largo plazo? ¿Qué podría suceder cuando la decisión final de si definitivamente pueden salir los recursos del gobierno venezolano o qué seguiría en este proceso? Bueno, mientras Delcy Rodríguez está allí, van a pagar con recursos del Estado venezolano, un Estado en escombros prácticamente. Podemos decir que la gente no tiene acceso a los mínimos servicios públicos y es realmente grotesco, vergonzoso que se gaste o se utilice dinero público para eso. Además de que es ilegal. Yo lo he venido denunciando porque no existe ninguna normatividad que autorice a la utilización de una partida pública para poder defender a un particular. Y Maduro es eso, Maduro es un particular. Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables en Estados Unidos. Enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración y tráfico de drogas. Él niega los señalamientos y sostiene que se trata de una persecución política. Ya entra nuevamente en la importancia del abogado, porque no se trata solo de defender a una persona, se trata de pelear un caso que tiene impacto geopolítico. La historia de esta defensa deja una imagen poderosa. Un hombre que durante años controló el poder. Hoy depende de lo que decida un juez y de lo que firme un abogado. Maduro pasó del Palacio de Miraflores a una corte en Nueva York. Y mientras avanza el proceso, Venezuela enfrenta una pregunta que trasciende nombres y bandos. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado para defender a sus antiguos líderes? Mientras el mundo habla de Maduro fuera del poder, la sombra de Cilia Flores no se desprende del derrocado mandatario. Este es el semblante de una figura del chavismo también caída en desgracia. La mujer detrás del poder, esa es Cilia Flores. Cuando se habla de poder en Venezuela suena siempre el mismo nombre, Nicolás Maduro. Pero detrás de ese poder hay una figura de la que casi no se habla. Una mujer que no solo estuvo ahí, sino que muchos consideran clave en cómo se construyó ese imperio. ¿Quién es realmente Cilia Flores? Tome asiento, porque aquí le cuento. Cilia Adela Flores de Maduro nació en Tinaquillo, ciudad del estado Cojedes, en 1956. Estudió Derecho en la Universidad de Santa María y se especializó en penal y laboral. Flores, antes de ser la esposa de Nicolás Maduro, ya era una figura política en construcción. En 1992 defendió a Hugo Chávez y a otros militares en el golpe de Estado en el que intentaron derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Fue justamente allí, en los inicios del chavismo, cuando conoció a su esposo, que por su parte también pedía la libertad del líder venezolano. Luego de esto nunca se volvieron a separar, pero ya antes de Maduro, Cilia ya tenía su propio poder. En el año 2000 fue elegida diputada en la Asamblea Nacional y fue reelecta en 2005 para un segundo periodo, pero su ascenso no llegó hasta ahí. En 2006, Cilia Flores hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional en Venezuela, un cargo que ocupó hasta el 2011, sucediendo a Nicolás Maduro.
Maduro. Maduro pasó a ser ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez y entre 2009 y 2011 fue vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, que era liderado por Chávez. Bajo su mandato prohibió la entrada a los periodistas al hemiciclo de sesiones, una medida que críticos atribuyeron a una estrategia de control y que defensores justificaron alegando difamación por parte de la prensa. Y como si fuera poco, también fue acusada por contratar a varios familiares para que trabajaran en el Congreso. Silita, como la llama Maduro, no solo legislaba desde la Asamblea, también consolidaba poder. Muchos la veían como una figura institucional, pero dentro del chavismo ya era considerada una pieza clave. Pero poco a poco ayudaba a construir el proyecto de la comandante y de hecho creció tanto su influencia que en 2012 fue nombrada Procuradora General de la República, uno de los cargos más importantes dentro del sistema judicial venezolano. Para ese momento ya era evidente, Cilia Flores no era un personaje secundario, era parte del núcleo del poder. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. En 2013 muere Hugo Chávez y el chavismo entraba en una nueva etapa. Nicolás Maduro asumía el poder en medio de una enorme incertidumbre. La muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013 no solo dejó un vacío político en Venezuela, también dejó una pregunta gigantesca. ¿Quién podía mantener vivo el proyecto chavista sin Chávez? Porque durante más de una década Chávez no había sido solamente un presidente, era el líder absoluto del chavismo, la figura que controlaba el partido, las instituciones, las fuerzas armadas y hasta el discurso político del país. Y cuando enfermó de cáncer comenzó una carrera silenciosa dentro del chavismo por definir quién heredaría ese poder. Ahí apareció Nicolás Maduro, un exconductor de bus convertido en canciller y vicepresidente que Chávez eligió públicamente como su sucesor antes de viajar a Cuba para someterse a una nueva operación. En una de sus últimas apariciones públicas, Chávez pidió algo que marcaría el futuro de Venezuela. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente. Y tras su muerte, Maduro asumió inmediatamente el control político del país. Pero aunque heredó el poder, Nicolás Maduro no heredó automáticamente el carisma, la autoridad ni el control absoluto que tenía Chávez. El país estaba completamente polarizado, la economía comenzaba a deteriorarse, había tensiones dentro del chavismo y muchos se preguntaban si Maduro realmente podía sostener una revolución construida alrededor de un solo hombre. Y justamente en medio de esa incertidumbre apareció una figura que ya conocía perfectamente cómo funcionaba el poder desde adentro, Cilia Flores. Porque mientras Maduro intentaba consolidarse como el heredero de Chávez, Cilia ya lleva años moviéndose dentro de las estructuras más altas del chavismo. Conocía el partido, conocía las instituciones, conocía las lealtades. Ese mismo 2013 dejó oficialmente la Procuraduría y se casó con Maduro, convirtiéndose en la llamada primera combatiente, un término impulsado por el propio chavismo para evitar la etiqueta tradicional de la primera dama, ese término que comunicó bastante, pues iba en esa misma línea de la revolución. Ese nombre no era casualidad, porque Cilia no estaba ahí para cortar cintas, asistir a eventos o posar para las cámaras, estaba ahí para participar o para planear. Maduro aparecía frente a millones de venezolanos como el nuevo presidente. Cilia seguía fortaleciendo su influencia detrás del escenario político. De hecho, distintos analistas y exfuncionarios la describen como una de las personas más influyentes dentro del círculo presidencial, no solo por ser la esposa de Maduro, sino porque entendía cómo operaba el chavismo desde sus cimientos. Para ese momento, el país comenzaba a entrar en una nueva realidad. Las protestas crecían, la inflación se disparaba y poco a poco Venezuela empezaba a hundirse en una crisis política, económica y social que transformaría completamente al país. Pero mientras la situación empeoraba fuera, dentro del poder, Cilia Flores parecía fortalecerse cada vez más. Muchos la comenzaron a llamar la mujer más poderosa de Venezuela. Y quizá no era exageración, porque aunque rara vez daba entrevistas largas o aparecía constantemente en medios internacionales, su influencia parecía estar en todas partes. En medio de ese crecimiento silencioso del poder de Cilia Flores apareció uno de los escándalos que terminaría persiguiendo su nombre y el de su esposo dentro y fuera de Venezuela. El caso de los llamados narcosobrinos. No eran familiares lejanos ni personas desconocidas dentro del entorno presidencial. Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas eran sobrinos de Cilia Flores, pero además, según distintas investigaciones, crecieron dentro del círculo más íntimo de la familia presidencial. De hecho, se dice que uno de ellos incluso llamaba papá a Nicolás Maduro, y aunque públicamente se mostraban como jóvenes cercanos al poder, detrás de las cámaras las autoridades estadounidenses aseguraban que formaban parte de algo mucho más grande. Todo explotó el 10 de noviembre de 2015. Ese día ambos fueron detenidos en Haití durante una operación encubierta de la DEA. Según la acusación, intentaban negociar el envío de 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando conexiones políticas y acceso privilegiado dentro de Venezuela. Pero el escándalo no terminó ahí. Durante la investigación, fiscales estadounidenses aseguraron que los sobrinos hablaban con total tranquilidad sobre utilizar el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía para mover cargamentos de droga sin ser revisados. Y lo más delicado era esto. Según las grabaciones presentadas
presentadas en el juicio aseguraban tener protección dentro del propio aparato del Estado venezolano. La DEA demostró conversaciones, fotografías y pruebas donde aparecían armas, dinero y presuntos contactos ligados al narcotráfico internacional. Incluso durante el juicio se mencionó que parte de las ganancias serían utilizadas para financiar campañas políticas dentro del chavismo. El caso explotó en medio de todo el mundo porque ya no se trataba solamente de rumores sobre corrupción dentro del gobierno venezolano. Ahora había familiares directos del círculo presidencial acusados de narcotráfico en una corte federal de Nueva York. En 2016 fueron declarados culpables y un año después condenados a 18 años de prisión. Pero para muchos los narcosobrinos eran solamente la punta del iceberg porque alrededor de Cilia Flores comenzó a aparecer una extensa red familiar ocupando cargos estratégicos dentro del Estado venezolano. Primos, sobrinos y familiares vinculados al poder político, económico y judicial del chavismo. Uno de los nombres más mencionados fue el de Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de Cilia, quien ocupó altos cargos dentro de PDVSA y la Tesorería Nacional. Durante años fue señalado por investigaciones y sanciones internacionales relacionadas por corrupción y manejo irregular de fondos públicos. Mientras Venezuela atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia, el entorno familiar de Cilia y Maduro seguían acumulando influencia dentro del aparato estatal. Por eso, para muchos críticos del chavismo, Cilia Flores dejó de ser solamente la esposa de Maduro. Pasó a representar algo mucho más grande, la consolidación de un círculo familiar con enorme poder político y señalado por presuntas conexiones con redes de corrupción y narcotráfico. Pero a pesar del escándalo, Cilia nunca desapareció del escenario. Seguía al lado de Maduro, seguía apareciendo en actos oficiales y seguía siendo para muchos la figura más poderosa y hermética de Venezuela. Y quizá una de las cosas que más llamó la atención sobre Cilia Flores fue justamente eso: el misterio. Hablamos con Roberto Denis, periodista venezolano de Armando Info, y esto nos contó sobre Cilia Flores. Todo el mundo habla de Nicolás Maduro, pero ¿quién es realmente Cilia Flores dentro de todo este círculo de poder? Ella, digamos, tiene por su cuenta su propia trayectoria política. Ella, digamos, está desde el inicio de los tiempos de la llamada Revolución Bolivariana, hizo parte desde los inicios de ese movimiento político que lideró entonces Hugo Chávez. Ella en algún momento, incluso antes de que Chávez asumiera el poder, fue abogada, digamos, como a título, digamos, particular de Chávez, estando preso Chávez en Venezuela por el golpe de Estado que intentó el 4 de febrero de 1992. Ya después, como digo, desde que, digamos, asume el poder Hugo Chávez, digamos, ella fue una pieza que fue en principio ganando mucho poder político y después mucho poder económico. Ese poder político, por ejemplo, lo vemos en cosas como que ella fue diputada muchísimos años, había sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que generó la Constitución del año 99, que impulsó Hugo Chávez, llegó a ser presidenta de la Asamblea Nacional en determinado momento y era quizás probablemente uno de los momentos en que se confirmó, digamos, ese poder político que ella tenía, porque además de ser presidenta de la Asamblea Nacional, digamos, tenía mucha influencia en el partido creado por Hugo Chávez de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y eso le permitió a ella ir, digamos, colocando sus piezas y sus fichas en distintas posiciones de poder político en Venezuela. Ella tenía, digamos, mucha influencia porque, como te digo, este rol, digamos, y todo este background de poder político, ella lo adquirió antes de que Maduro incluso se hiciera presidente, ¿no? Y ella fue una mujer que optó después, digamos, ya cuando Maduro se hace presidente, optó más bien por eso, ¿no? Por ser como una suerte de poder en la sombra. Ella, por ejemplo, tenía mucha influencia en toda la configuración del sistema judicial venezolano. Buena parte del Tribunal Supremo de Justicia, todos los magistrados que integran aunque ahorita, el régimen en manos de los Rodríguez están intentando cambiarlo, pero buena parte del Tribunal Supremo de Justicia que se configuró en toda esa etapa de Maduro en el poder, era gente que le respondía directamente a Cilia Flores, incluso en algunos casos hasta con parentescos familiares. Pero además es que Cilia Flores, colocó, digamos, a miembros de su familia en posiciones de poder muy importantes. Por ejemplo, Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de ella, llegó a ser tesorero de la nación. Por eso sus sobrinos estuvieron presos en Estados Unidos, luego fueron indultados, digamos, por la administración Biden y volvieron a la Venezuela. Pero yo creo que te da un ejemplo de eso, ¿no?
la impunidad con la que actuó, digamos, la familia Flores en todos esos años de poder. Yo siempre repito que si uno los ve en conjunto, Maduro-Flores, probablemente estamos hablando de una de las parejas presidenciales más corruptas que podamos ver en la historia de Latinoamérica. Y ya para cerrar, Roberto, una pregunta bueno, se vio toda esa escena de ella hasta el final con él cogidos de la mano cuando salen y bueno, cuando los capturan y demás. ¿Realmente y bajo tu perspectiva, ella lo hizo por amor o por poder? ¿Qué tanto sí era un matrimonio llevado más bien por el poder o realmente ella estaba enamorada? Bueno, al final son una pareja que ha terminado, digamos, que así como en determinado momento acumularon poder y se vieron quizás como los más poderosos de Venezuela, bueno, han terminado juntos también en la prisión de los Estados Unidos y quizás, bueno, una cosa llevó a la otra. A diferencia de otras figuras políticas, Cilia nunca fue una mujer extremadamente mediática. No daba entrevistas constantemente, no aparecía improvisando discursos eternos como Chávez y tampoco tenía el estilo explosivo de Maduro. Su poder parecía moverse de otra manera, más silenciosa, más estratégica, más discreta. Eso terminó alimentando aún más la percepción de que detrás del escenario político venezolano ella seguía moviendo piezas. Porque mientras Maduro hablaba frente a la cámara, muchos sentían que Cilia observaba en silencio. Con el paso de los años, Maduro y Cilia dejaron de proyectarse solamente como presidente y esposa. Comenzaron a mostrarse como una especie de núcleo político inseparable, siempre juntos, en cadenas nacionales, en campañas, en actos militares, en reuniones internacionales. Y dentro del chavismo, la imagen de ambos empezó a convertirse casi en un símbolo de continuidad de la revolución después de Chávez. Y aún así, el capítulo más inesperado de la historia todavía estaba por llegar. Porque después de años de sanciones, investigaciones y acusaciones internacionales, lo que parecía imposible terminó ocurriendo. El 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados durante una operación liderada por Estados Unidos en Caracas. La noticia le dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Imágenes militares, explosiones en Caracas y luego una escena que parecía sacada de una película. Maduro y Cilia siendo trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales. Pero más allá del juicio había una pregunta mucho más profunda flotando alrededor de toda esta historia. ¿Qué era realmente Cilia Flores dentro del poder venezolano? ¿Una mujer movida por amor y lealtad hacia Nicolás Maduro o una figura que entendió desde muy temprano cómo se construía y se protegía el poder? Porque viendo toda su historia es difícil pensar en Cilia como alguien que simplemente acompañaba. Ella estaba desde antes, conocía el sistema, subió dentro del chavismo antes de que Maduro llegara a Miraflores. Quizá por eso su figura genera tanta fascinación y tanto rechazo al mismo tiempo, porque para algunos fue una mujer leal que permaneció junto a Maduro hasta el final, pero para otros fue una de las arquitectas silenciosas de un sistema acusado de corrupción, autoritarismo y narcotráfico. Y tal vez ahí está el verdadero misterio de Cilia Flores, no en lo que decía públicamente, sino en todo lo que ocurría mientras permanecía en silencio. Mientras Venezuela miraba al presidente, muchos aseguraban que el verdadero poder siempre estuvo sentado justo a su lado. Durante años, Venezuela ha enfrentado crisis que han ocupado titulares dentro y fuera del país. Violencia, migración masiva, colapso económico y emergencia humanitaria. Pero existe otra realidad mucho menos visible. Sara Malaver investigó por qué la salud mental en Venezuela es un tema del que poco se habla. Durante años, Venezuela contó sus muertos. Los contó en las cifras de homicidios que llegaron a ubicar al país entre los más violentos del mundo. Los contó en las protestas, en los hospitales sin insumos y en los millones de personas que abandonaron el país buscando una oportunidad lejos de casa. Sin embargo, mientras buena parte de la atención pública se concentraba en esas crisis visibles, otra comenzó a crecer de forma más silenciosa. Una crisis que rara vez ocupó titulares, que pocas veces fue discutida abiertamente y que en muchos casos ni siquiera quedó registrada con precisión en las estadísticas oficiales. No se trata de una crisis económica ni política en sentido estricto, aunque ambas forman parte de su origen. Se trata de la salud mental de una sociedad que durante años ha vivido bajo una presión constante, una presión hecha de incertidumbre, de pérdidas acumuladas, de proyectos interrumpidos y de una sensación persistente de inestabilidad que terminó instalándose en la vida cotidiana de millones de personas. Comprender la dimensión de ese problema no es sencillo. Venezuela lleva años sin publicar
estadísticas oficiales completas sobre mortalidad y otros indicadores fundamentales para entender la realidad social del país. Esa ausencia de información ha dificultado medir fenómenos tan diversos como la violencia, las enfermedades o los suicidios. Y cuando no existen cifras oficiales, entender la magnitud de un problema se vuelve mucho más difícil, porque sin datos es complicado saber qué está ocurriendo, si la situación mejora o empeora y cuáles son los grupos más afectados. Por eso, gran parte de lo que hoy se conoce sobre salud mental y suicidio en Venezuela proviene del trabajo de universidades y organizaciones independientes. Una de ellas es el Observatorio Venezolano de Violencia. Su director es Roberto Briceño León, sociólogo, investigador y una de las voces que durante años ha estudiado cómo la crisis venezolana ha transformado la vida cotidiana de la población. Cuando habla sobre salud mental no comienza por las estadísticas ni por los diagnósticos clínicos, comienza por la experiencia diaria de millones de venezolanos. La salud mental en Venezuela está desde hace varios años en una situación grave por toda la situación social, económica del país, por las angustias del día a día de conseguir la comida, por el miedo a la delincuencia o a los policías, por las separaciones familiares, por la angustia de no saber si mañana vas a tener agua o electricidad, ¿no? O vas a perder los alimentos que tienes en la nevera y que con mucha dificultad compraste. Entonces, ante todo eso, hay una situación continua de tensión y es interesante que afecta a la gran mayoría de la población, a la inmensa mayoría de la población que vive esa situación de tensión y de angustia y que necesariamente tiene que afectar su tranquilidad, su emocionalidad y su salud mental en general. Lo que describe no es una emergencia puntual, es una acumulación de tensiones que se prolongó durante años. La incertidumbre dejó de ser un acontecimiento extraordinario para convertirse en una condición permanente. Y cuando una sociedad permanece bajo ese nivel de presión durante tanto tiempo, las consecuencias no siempre son visibles de inmediato. Es en ese contexto donde aparece una de las expresiones más extremas de la crisis de salud mental, el suicidio. Pero incluso cuando se intenta medir ese fenómeno, surge otro problema. En Venezuela nadie sabe con certeza cuántas personas se han quitado la vida. Y esa afirmación no es una exageración, es una de las principales conclusiones de quienes han estudiado el tema durante años. Bueno, yo no diría solamente que pasan desapercibidas, son desconocidas. Entonces no hay manera posible de que puedan verse la magnitud de lo que sucede porque no hay información. Y no hay información desde hace muchos años. Cuando se aplicó la censura a lo que son homicidios y otros crímenes en el año 2004, se dejó algunos datos de suicidios. Años después también desaparecieron de las páginas oficiales. Según el informe anual de violencia autoinfligida del Observatorio Venezolano de Violencia, durante 2024 se estimaron 1.962 muertes por suicidio en Venezuela. La organización advierte que el número real podría ser considerablemente mayor debido al subregistro existente, que calcula cercano al 49%. Eso significa que incluso las cifras disponibles deben interpretarse con cautela. Hay otros elementos que han intervenido en estas dificultades, que es la manera como se hacen los reportes de mortalidad. Es decir, hay un proceso en el cual el suicidio queda desdibujado en otras cifras. Analizamos algunos casos, eso no es posible generalizarlo porque no tenemos la capacidad para hacerlo, pero hemos analizado algunos casos en los cuales una persona se lanza de un puente, no hay ninguna otra evidencia que haya sido empujado, ¿no? Se lanza de un puente y el reporte, cuando se empieza a ver el acta de defunción, la causa de muerte, que está al final, es traumatismos múltiples. Por supuesto que hubo traumatismos múltiples, pero detrás de eso hubo un suicidio y eso no se aclara. Y esa falta de información tiene consecuencias, porque si no se conoce con precisión la magnitud del problema, resulta mucho más difícil diseñar políticas públicas, identificar grupos de riesgo o construir mecanismos efectivos de prevención. En otras palabras, no se puede atender completamente un problema que ni siquiera está siendo medido de forma adecuada. A pesar de esas limitaciones, las investigaciones realizadas durante la última década han permitido identificar algunos patrones. Uno de los más preocupantes involucra a los jóvenes, otro a los
adultos mayores. Dos grupos distintos, dos generaciones separadas por décadas, pero unidas por una misma sensación de vulnerabilidad. En el caso de muchos jóvenes, los investigadores han observado el impacto de oportunidades cada vez más limitadas, trayectorias educativas interrumpidas, proyectos de vida suspendidos, migración forzada de familiares, incertidumbre sobre el futuro. En los adultos mayores aparecen otros factores: pensiones insuficientes, problemas de salud, dependencia económica. Como grupos de edad, lo que nos ha llamado la atención y que desde hace 10 años nos enfocó en estudiar este tema desde las universidades nacionales y del Observatorio Venezolano de Violencia, es un cambio hacia dos grupos poblacionales muy particulares. Uno, población joven. Nos llamó la atención el incremento de los suicidios entre la población estudiantil, juvenil, adolescente. Y el otro, los adultos mayores. Son los dos grupos más fuertes que hemos encontrado. Y en muchos casos, la soledad provocada por la migración de hijos y familiares cercanos. Las dificultades económicas privan mucho allí. No tener ingresos. Las pensiones en Venezuela no llegan a $10 al mes. Entonces no hay cómo comprar los alimentos, no hay cómo comprar las medicinas. En algunos casos, lo que hemos observado es que estas personas pueden tener unos familiares que los están ayudando para un tratamiento, pero deciden no ser una carga. Y entonces hay muchos suicidios que son suicidios benévolos. Son suicidios de personas que dejan una carta y dicen: no quiero ser más un peso para mis hijos, que no tienen casi ni que alimentar, ni cómo alimentar a mis nietos, y tienen que estar dedicando dinero para mi tratamiento médico. Las cifras también reflejan el impacto de distintos momentos de la crisis venezolana. El Observatorio Venezolano de Violencia ha señalado aumentos durante los años más difíciles de la emergencia económica y social, especialmente entre 2015 y 2017. Posteriormente, la pandemia añadió nuevas presiones asociadas al aislamiento y la incertidumbre. Cada etapa dejó huellas distintas, pero todas formaron parte de un mismo proceso de desgaste acumulado. En el caso de los jóvenes, lo que ha existido es un cierre muy fuerte de las oportunidades, de las posibilidades. Y ese cierre muy fuerte, ¿qué implica? Implica que no han podido seguir los estudios, que las universidades las cerraron o que no tienen los profesores, o que tienen que mudarse a otra ciudad y los padres no tienen cómo financiarle la residencia estudiantil ni la alimentación en la otra ciudad. Entonces empiezan a verse cerrados los caminos. Cuando se habla de salud mental, muchas veces las conversaciones terminan reducidas al ámbito individual, pero los investigadores insisten en que también existe una dimensión colectiva, porque las personas toman decisiones de manera individual, pero viven dentro de contextos sociales concretos, y esos contextos importan. En Venezuela, este contexto ha estado marcado por años de incertidumbre económica, migración masiva, deterioro institucional y ausencia de información pública, factores que no explican por sí solos cada caso, pero que ayudan a entender el entorno en el que miles de personas han intentado construir sus vidas. Sin lugar a dudas, la crisis de la situación económica, la crisis de la migración en el país, ¿no?, la crisis humanitaria, ¿no?, tiene un impacto directo sobre la salud mental y tiene un impacto directo sobre los suicidios. No hay ninguna duda que uno puede explicar como efecto colectivo, ¿no? Siempre es posible que hay, como digo, condiciones individuales. Hay personas que, bueno, de repente se suicidan por otras circunstancias, ¿no? Pero hay situaciones de orden económico, así como situaciones de orden político, de personas que se ven amenazadas, que ven que sus hijos han sido detenidos y que no salen de la cárcel, y que otras personas que son acusadas por delitos de odio. Entonces, toman ya una medida por algunas fragilidades individuales o decisiones individuales. Durante años, especialistas, universidades y organizaciones han advertido sobre la necesidad de prestar atención a esta realidad. No solamente cuando ocurre una tragedia, no solamente cuando aparece una cifra, sino antes, cuando todavía existe la posibilidad de intervenir. La responsabilidad del Estado ha sido doble. Por un lado, en todas las medidas que se han tomado que han causado estos problemas. Y por el otro lado, por no tomar medidas, ¿no?, para apoyar a aquellas personas, ¿no?, para solucionar los problemas que las mismas políticas erradas del gobierno ha creado.
Roberto Briceño León sostiene que a pesar de todo, la sociedad venezolana también ha desarrollado una enorme capacidad de adaptación, una capacidad construida en medio de dificultades que durante años parecieron no terminar. Pero adaptarse no significa que los problemas desaparezcan, y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de esta historia. La venezolana ha perdido mucho de esperanza, de confianza, pero al mismo tiempo yo te pudiera decir que la sociedad venezolana ha ganado mucho en resiliencia, ha ganado mucho en fortaleza. Así como se ha vivido toda la tragedia que nos ha tocado vivir en el país, al mismo tiempo la sociedad ha ido desarrollando una manera de sobrevivir, ¿no? Y de convivir con aquellas dificultades. Y no acostumbrándose solamente, porque claramente que hay que adaptarse. Las personas se adaptan a los horarios de luz, las personas se adaptan, ¿no?, a que solamente tienen agua ciertas horas o ciertos días de la semana, ¿no? Las personas y las familias se adaptan a que sus hijos solamente puedan ir 2 días a clase a la semana, porque no hay más clases sino 2 días, ¿no? Entonces buscan la manera de cubrir aquello, ¿no? Las personas se adaptan y buscan y saben que cada vez que tienen que ir al hospital tienen que llevar su algodón, su alcohol. Pero en medio de todo eso, que es de una tragedia grande, la sociedad venezolana ha demostrado que tiene fortaleza, ha demostrado que en medio de eso tiene la capacidad de empujar y de salir adelante. Porque los problemas que dejan de medirse no dejan de existir, siguen allí, afectando vidas reales, moldeando silenciosamente la experiencia cotidiana de millones de personas. Y mientras una parte de esta crisis continúe ocurriendo fuera de las estadísticas oficiales, seguirá existiendo el riesgo de que muchas de esas historias permanezcan invisibles hasta que sea demasiado tarde. Hoy Venezuela sigue sin contar con políticas públicas integrales para atender una crisis de salud mental que especialistas vienen advirtiendo desde hace más de una década. Una investigación internacional asegura que una red ilegal rusa está engañando a ciudadanos latinoamericanos para llevarlos a combatir en la guerra con Ucrania. David Díaz nos conduce por esta realidad silenciosa y mortal del combate. Por algunos años se creyó un mito. Hoy parece haber sido confirmado. Cientos de hombres latinos engañados con promesas de un trabajo formal en Rusia fueron enviados al frente de la guerra contra Ucrania como soldados. Eso es exactamente lo que, según investigaciones recientes, está ocurriendo con decenas de ciudadanos peruanos reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania por el lado ruso. Y lo más inquietante es cómo opera esta red. Falsas promesas, engaños, rutas clandestinas y contratos que muchos ni siquiera logran leer antes de terminar enviados al frente. Así es, la guerra entre Rusia y Ucrania ya no solo involucra a europeos, mercenarios o soldados profesionales. Ahora ciudadanos latinoamericanos están apareciendo contra su voluntad en el conflicto. Una investigación publicada por nuestro medio aliado DW reveló cómo una red estaría capturando ciudadanos peruanos con promesas de empleos, altos salarios y residencias en Rusia para luego enviarlos directamente a combatir en la guerra. Y aunque muchos creen que se trata de voluntarios o mercenarios, varios testimonios apuntan a algo mucho más complejo. Personas vulnerables que habrían sido engañadas y utilizadas como soldados. Todo empieza aparentemente con una oferta de trabajo. Según la investigación, muchos peruanos fueron contactados a través de redes sociales, grupos de Telegram o intermediarios que prometían empleo en construcción, seguridad o apoyo logístico en Rusia. Los salarios ofrecidos eran enormes comparados con el promedio. Algunos hablaban de pagos de hasta $5,000 mensuales, además de vivienda, alimentación y supuestos beneficios migratorios. Para personas con dificultades económicas, deudas o pocas oportunidades laborales, la oferta parecía imposible de rechazar. Pero una vez llegaban a Rusia, la realidad cambiaba completamente. Muchos descubrieron que los contratos estaban en ruso y que realmente estaban siendo incorporados al ejército. Otros aseguran que fueron presionados para firmar documentos militares
y algunos terminaron enviados al frente directamente. Desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022, Rusia ha enfrentado enormes pérdidas humanas. Aunque Moscú rara vez publica cifras oficiales completas, estimaciones occidentales y organismos internacionales hablan de cientos de miles de muertos y heridos entre ambos bandos. Con el paso del tiempo, el Kremlin ha necesitado reforzar constantemente sus tropas y ahí entran los combatientes extranjeros. Rusia ha buscado soldados fuera de sus fronteras en diferentes regiones del mundo: Asia Central, África, Medio Oriente y ahora también América Latina. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos de países en crisis económicas pueden ver esas ofertas como una oportunidad desesperada para cambiar sus vidas. Además, reclutar extranjeros puede ayudar a reducir el impacto político interno de nuevas movilizaciones masivas dentro de Rusia. Es decir, mientras menos ciudadanos rusos sean enviados al frente, menor puede ser el descontento social. Además de los peruanos, también se han sumado reportes de cubanos, nepalíes, indios y ciudadanos de otros países reclutados para combatir en Ucrania del lado ruso. En 2023, Cuba ya había denunciado una red dedicada al reclutamiento de ciudadanos cubanos para combatir junto a Rusia. En ese momento, el gobierno cubano aseguró haber detectado operaciones de trata de personas vinculados con la guerra. Muchos jóvenes cubanos habrían sido atraídos con promesas similares: dinero, ciudadanía rusa y estabilidad económica, repitiendo el patrón. Primero llegan las ofertas laborales, después aparecen los contratos militares y finalmente el traslado hacia zonas de combate. Algunos sobrevivientes han contado que recibieron entrenamiento mínimo antes de ser enviados al frente. Otros aseguran que intentaron escapar pero enfrentaron amenazas o restricciones. El fenómeno revela algo mucho más profundo que un simple reclutamiento. Está mostrando cómo la guerra moderna aprovecha la desigualdad global. Mientras los países ricos producen armamento y lideran estrategias militares, muchas veces son personas vulnerables de países más pobres quienes terminan poniendo los cuerpos en el campo de batalla. Además, el conflicto en Ucrania se caracteriza por un tipo de combate extremadamente brutal. El uso masivo de drones, artillería y ataques constantes ha convertido algunas zonas del frente en lugares con altísimas tasas de mortalidad. Por eso, muchos analistas consideran especialmente grave enviar personas sin preparación suficiente. Terminan atrapadas en una maquinaria de guerra para las que nunca estuvieron listas. Mientras tanto, en Perú, familiares de algunos ciudadanos peruanos han pedido ayuda para localizar a personas desaparecidas o atrapadas en Rusia y Ucrania. La situación también abre un debate legal enorme, porque participar en guerras extranjeras puede tener implicaciones penales dependiendo de cada país. Además, demostrar si alguien fue voluntario o víctima de engaño puede resultar extremadamente difícil, y existe otro problema aún más delicado. Muchos de estos procesos ocurren mediante redes digitales internacionales que operan rápidamente y cambian constantemente de plataforma. Es decir, rastrear a los responsables no es sencillo. Mientras tanto, la guerra continúa. La historia de los peruanos reclutados para combatir por Rusia revela una realidad inquietante del mundo actual. Las guerras ya no se libran únicamente entre ejércitos nacionales. Ahora también involucran redes internacionales, reclutamientos digitales y personas desesperadas buscando oportunidades fuera de sus países. Y en medio de todo eso, la línea entre decisión voluntaria y explotación puede volverse extremadamente borrosa. Y con este panorama de los latinos en una guerra al otro lado del mundo, terminamos nuestra emisión de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, @VenezuelaAlDía_oficial, para poder seguir llevándoles historias y entender mejor lo que ocurre a diario en Venezuela y el mundo. Soy Yasmín América Velasco y recuerden que donde hay un venezolano está Venezuela al Día. Nos vemos en una próxima entrega.